Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda, del Ministerio Palabra Viva. Hola amigos, hoy quiero creer que estás experimentando en tu vida victoria sobre cada una de tus luchas, que tienes la unción del Espíritu. Suscríbete en el canal de YouTube del Padre Mario Castañeda y toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos materiales. Dale like y compartir y hagamos más extensa la evangelización. Jesús vino para levantar nuestras cargas, para darnos alivio, gozo y descanso en su presencia. Sin embargo, para poder experimentar ese descanso es necesario que soltemos nuestras cargas y podamos creer que Él es más grande que nuestros errores, equivocaciones, decepciones, frustraciones, mucho más grande que nuestro pasado. Suelta tus cargas, no te aferres a ellas. Recuerda que lo que no sueltas lo cargas, lo que cargas te pesa y lo que te pesa te hunde. Aprende hoy a encontrar alivio y descanso en el Señor. Lo único que tienes que hacer es soltar tus cargas y confiárselas al que todo lo puede. Hoy el Evangelio está tomado de San Lucas en el capítulo 8, versículo del 16 al 18. Escuchemos la hermosura de este Evangelio en el día de hoy. En aquel tiempo Jesús dijo: nadie prende una lámpara para esconderla dentro de un recipiente o ponerla debajo de la cama, sino que la coloca sobre un candelero para que los que entren vean la luz. Porque nada hay escondido que no quede de manifiesto, ni nada secreto que no llegue a conocerse y hacerse público. Presten atención a la forma en que escuchan, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará lo que cree tener. Quisiera hacerte una pregunta en el día de hoy, y es esta: ¿cuál es tu capacidad para escuchar? ¿Qué tan buen oyente te consideras tú? Esto me recuerda a la historia de un esposo que quiso en forma de broma colocarle una adivinanza a su esposa para retarla un poco. Y le dice: supongamos que tú eres la ingeniera de un tren. Van 36 personas a bordo. En la primera parada se suben 5 y se bajan 2. En la segunda parada se suben 4 y se bajan 3. En la tercera parada se suben 5 y se bajan 10. Al final le dice: te hago una pregunta, ¿cómo se llama el ingeniero del tren? Y él, un poco molesta, le dice: ¿y cómo crees que voy a saber si me has confundido con tantos números? Y él le responde: ¿te das cuenta que no escuchas? Porque al principio te dije, supongamos que tú eres la ingeniera del tren. Ahí está comprobado que no escuchas. Muchas veces escucho esto entre las parejas: es que él no me escucha, es que ella no me sabe escuchar. Pero esto no solo se vive en el contexto de las parejas. Yo diría, en un contexto mucho más universal, creo que todos somos malos oyentes, no sabemos escuchar. Incluso muchas veces pareciera que estamos prestándole atención a alguien cuando nos está hablando, pero por dentro nuestra mente está elevada en otros asuntos, está pensando en otras cosas, porque no estamos afinados y no estamos enseñados para escuchar como es debidamente. Hoy Jesús nos dice una gran verdad y nos dice en el versículo 18: presten atención a la forma en que escuchan. No solamente es escuchar al otro, es cómo escuchamos la voz de Dios. Porque el contexto de estos versículos que hoy hemos escuchado tiene que ver con la parábola del sembrador, donde Jesús había hablado acerca de un hombre, un sembrador, que salió a sembrar la semilla. No olvidemos, parte de la semilla cayó entre el camino, otra parte cayó entre rocas, otra entre espinos y otra en tierra fértil. Cuando llegan a casa, Jesús les expone a sus discípulos la verdad de esta parábola y les dice esta gran verdad en el versículo 11, allí mismo en el capítulo 8. Este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. Por lo tanto, lo que el Señor hoy nos está diciendo es: aprendan a escuchar la palabra de Dios como es debidamente, como es correctamente. Hay que afinar el oído, pero no es el oído físico, es el oído espiritual el que tenemos que aprender a afinar para escuchar bien lo que Dios nos quiere decir. Porque la palabra de Dios es espíritu y vida, porque el Señor es espíritu y vida. Por lo tanto,
A Él lo escuchamos con el oído espiritual. Qué importante es aprender nosotros a escuchar a Dios y sobre todo buscar entender lo que el Señor nos quiere decir. Vivimos en un mundo de mucho bullicio. Vivimos en un mundo donde hay confusión, donde hay incertidumbre, donde hay tanto miedo, donde hay inseguridad, donde muchas veces nos cuesta discernir quién te dice la verdad o quién te está mintiendo. Pero en medio de este mundo, con tanta incertidumbre, en medio de tanta falsedad, hay una garantía, y es que Dios siempre nos habla y nos habla con la verdad. Y su palabra, como nos lo dice hoy este texto del Evangelio, es como una lámpara, es una luz. Sí, esa es la palabra de Dios, es luz. Y como luz tiene dos propósitos: ilumina la verdad y segundo, esclarece la mentira. Sí, dos grandes realidades de la palabra de Dios: ilumina y revela, si tú quieres. Mejor, la palabra de Dios ilumina la verdad, pero también revela la maldad, revela el pecado que se esconde en el corazón de los hombres. Como palabra que ilumina, nos enseña la verdad y nos dice quién es Dios. Nos dice quién eres tú, quién soy yo. Nos dice qué es la vida, por qué estamos en este mundo, cuál es el propósito de Dios al habernos traído a este universo, a este mundo creado por Él. Pero también al mismo tiempo la palabra de Dios tiene el poder de revelar el pecado que hay en cada uno de nosotros, que aunque busquemos esconderlo, a Él no lo podemos esconder, porque Él lo sabe absolutamente todo. Este es el propósito de la palabra de Dios. De ahí la necesidad entonces de abrirnos constantemente a la palabra de Dios. De ahí la necesidad entonces de aprender a escuchar, a afinar nuestros oídos espirituales para prestar atención. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere decir? Este es mi testimonio, y no solamente es un testimonio propio, sino el testimonio que he escuchado de muchas personas que me han dicho: cuando yo empecé a leer la palabra de Dios y comencé a tener ese diálogo con Dios a través de su palabra, mi vida cambió. Empecé como Dios me empezó a sacar de tantos abismos, de tantos huecos donde yo me encontraba. Empecé a ver que Dios abría caminos nuevos para mi vida. Empecé a tener luz para ver los propósitos de Dios y entender qué era lo que Él quería con mi vida. Cuando estaba lejos de Dios, lejos de su palabra, estaba en una incertidumbre total, siempre en confusión, siempre con miedos. Pero Dios, a través de su palabra, me habló. Dios, a través de su palabra, me habló. Y es lo que nosotros también necesitamos entender, que Dios nos sigue hablando hoy a través de su palabra. Recuerda que Dios vive en el eterno presente. Él habló en el pasado, Él nos habla en el presente y Él seguirá hablando siempre. ¿Por qué? Porque Él es el Dios porque Él es el gran yo soy. Mauricio, corrijo. Porque Él es el gran yo soy, es decir, Él es el Dios que vive en el eterno presente y su palabra siempre tiene validez. Dice la palabra de Dios a través de la carta a los Hebreos en el capítulo 1, versículo 1. Muchas veces y de muchas maneras habló Dios en la antigüedad a nuestros padres por medio de los profetas. Y ahora en este tiempo final nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por quien también hizo todo cuanto existe. Dios nos sigue hablando y nos sigue hablando a través de su Hijo. Por eso, presta atención a la forma como escuchas. Busca encontrarte con el Hijo a través de su palabra y busca encontrar en la palabra la voz del Hijo que te habla continuamente y que quiere enseñarte realmente cómo vivir. Hoy quisiera compartirte varios pasos que podemos tener en cuenta cuando se trata de encontrarnos con la palabra de Dios. Primero, ora y pídele al Espíritu Santo que te dé sabiduría y que te guíe en el entendimiento de la palabra de Dios. No olvides que la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo, por lo tanto, Él es el que te enseña cómo entenderla. Segundo, saca tiempo para leer, para meditar, para escudriñar la palabra de Dios. Cuando leas un versículo, repítelo, susúrralo para ti mismo, busca memorizarlo y sobre todo, pídele a Dios que te ayude a entenderlo. Pero lo más importante es, pídele a Dios que te ayude a sintonizar tu corazón con los sentimientos de Cristo cuando Él pronunció esa palabra. Y que al escuchar esa palabra, al leer esa palabra, te puedas esforzar por aplicarla a tu vida. ¿Qué
Qué importante es entender cuando Pablo camino a Damasco, en ese encuentro con el Señor, le hizo esta pregunta: Señor, ¿qué quieres que haga? Qué importante es aprender a decirle al Señor: Señor, ¿qué quieres que haga con esta palabra que hoy me has dado? ¿Cómo yo puedo dejarme tocar y cambiar por ti? ¿Cómo esta palabra tuya que hoy me has dado puede transformar mi vida y hacerme un mejor cristiano, una mejor persona y vivir de acuerdo a tus planes, de acuerdo a tus propósitos? Dios siempre te quiere hablar y Dios te está hablando en el día de hoy. Tratemos de superar esa mentalidad que de pronto cree que Dios habló en el pasado, pero que ya hoy no nos habla. Ten la certeza que así como Dios un día le habló a Moisés, le habló a Samuel, así como Dios un día le habló a Pablo, le habló a Juan mientras estaba preso en la isla de Patmos, así Dios también hoy te habla a ti y me habla a mí a través de su palabra. Su palabra nunca pasará, su palabra es eterna, como Dios es eterno y siempre tiene palabras de vida para cada uno de nosotros. Una vez más, hoy escuchemos este gran consejo que el Señor nos da. Presten atención a la forma en que escuchan. Prestemos atención a la forma como estamos escuchando la palabra de Dios. Démosle toda la atención que requiere esa palabra. Y al escuchar a Dios que nos habla, procuremos obedecer esa palabra. Recuerda que la palabra obediencia viene de escuchar. Hay que escuchar primero antes de hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Oremos juntos para que Dios nos dé oídos espirituales afinados para poder entender lo que Él quiere de nosotros y lo que Él nos quiere decir hoy a través de su palabra. Y que Dios te bendiga y te acompañe siempre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda, del Ministerio Palabra Viva. Hola amigos, hoy quiero creer que estás experimentando en tu vida victoria sobre cada una de tus luchas, que tienes la unción del Espíritu. Suscríbete en el canal de YouTube del Padre Mario Castañeda y toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos materiales. Dale like y compartir y hagamos más extensa la evangelización.